Muy buenos días, chicos, espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. Siendo más, iniciemos un nuevo tema en física, el cual lleva por título la electricidad en casa. Comencemos. Las características estudiadas son importantes al elegir los materiales usados en las redes eléctricas de los hogares y los circuitos internos de los videojuegos, pues la electricidad debe permanecer aislada para no lastimar a las personas y ser suficiente para que funcionen las consolas y no demasiada como para que las dañen. Esto quiere decir que la electricidad debe ser un flujo o un fluido constante, ¿sí? No debe aumentar y tampoco disminuir. El fluido o flujo de electricidad que manejamos en los hogares es de 110 voltios. ¿Sí? Pues se cambia o se aumenta cuando se necesitan colocar otros electrodomésticos que necesiten un voltaje más alto, como por ejemplo los aires acondicionados. Aquí podemos ver que los materiales externos de todos los electrodomésticos deben ser aislantes, como plásticos, caucho o madera, que mantengan la electricidad alejada de las personas. Si podemos dar cuenta, aquí vemos cómo es el circuito eléctrico de un control de videojuegos. Y miren que toda la carcasa, todo su recubrimiento es de pasta o plástico. Luego también vemos que los materiales internos de todos estos electrodomésticos deben ser conductores como los metales para que transmitan de forma efectiva la electricidad. Aquí podemos ver que el cable o el alambre tiene un recubrimiento de plástico para aislar la electricidad, pero por dentro está formado por un metal, más específicamente o más comúnmente el cobre. Y esto es lo que hace que la carga eléctrica o el fluido eléctrico se transporte por los cables y llegue a todos los circuitos y este electrodoméstico funcione. Es posible movilizar las cargas eléctricas usando la fuerza de atracción y repulsión entre ellas, pero es necesario definir la magnitud de esta fuerza. Mediante experimentos se estableció que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Esta relación se conoce como la ley de Coulomb y se expresa mediante la fórmula F es igual a K por Q1 por Q2 sobre D al cuadrado, donde la D es la distancia que hay entre las dos partículas que están cargadas eléctricamente. Q1 representa a la carga de una partícula y Q2 representa a la cantidad de la carga de la otra partícula. K es una constante de proporcionalidad que tiene en cuenta qué tan fácil es para las cargas transmitir su fuerza en un determinado medio. Una vez conocida la fuerza con que se atraen o se repelen las cargas, es necesario identificar los materiales correctos para movilizarlas o aislarlas. De acuerdo con la facilidad que presentan para conducir la electricidad, los materiales se clasifican en superconductores, conductores, semiconductores y aislantes. Los primeros, o sea, los superconductores y los conductores, conducen a la electricidad muy fácilmente, mientras que los últimos, o sea, los semiconductores y los aislantes, son los que más resistencia presentan. Como decíamos anteriormente, los conductores y superconductores deben ser elementos metálicos. Hay algunos metales que conducen la electricidad mucho mejor que otros. Y los últimos, los semiconductores o aislantes, por lo general son de un material de caucho o de plástico que aíslan la electricidad. Existen distintas formas de electrizar un cuerpo, es decir, de cargarlo con electrones. Se puede hacer por frotamiento, contacto o inducción. El frotamiento, es cuando se frota un cuerpo contra otro generando intercambio de electrones. Por ejemplo, cuando estamos peinándonos, si podemos ver el ejemplo, es cuando se pasa la peinilla por el cabello, entonces se están frotando estos dos objetos, estos dos materiales, por lo tanto se están cargando y están intercambiando electrones en ese frotamiento o en ese roce. Luego tenemos el que es por contacto y que es cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con uno neutro. Es como cuando tenemos un objeto aquí cargado eléctricamente, entonces lo colocamos en contacto con otro cuerpo, entonces este cuerpo que está neutro automáticamente va a recibir carga eléctrica de aquel que está cargado eléctricamente. ¿Okay? Y luego tendremos el de inducción, que es cuando un cuerpo cargado se acerca a uno neutro sin permitir contacto. Y aquí podemos observar que esta práctica más que todo es la estática, la que habíamos hecho una práctica anteriormente,
pero es cuando cargamos, sí, eléctricamente, pues en este caso la peinilla, y no la acercamos, no hay un frotamiento y tampoco hay un contacto, sino que hay inducción, o sea, se coloca a cierta distancia y estos objetos se van a sentir atraídos por la carga eléctrica y al momento de llegar allá, pues van a estar cargados eléctricamente. Ok, entonces este es un tema bastante sencillo. Ya vimos pues cómo de una manera sencilla cómo funciona la electricidad en los hogares y cómo pues estos electrodomésticos deben estar constituidos. Siendo más, muchachos, espero que hayan comprendido bien los conceptos y todo pueda ser interiorizado en sus esquemas de aprendizaje. Nos vemos en un próximo video.